Bienvenidos amigos a un nuevo video de esta serie de Romanos de Hablemos del Sermón en el podcast de Familia de Fe. Me acompaña otra vez el pastor Armando, que fue el que nos predicó este capítulo de Romanos 9, amigo. Otra vez acá estamos juntos. Mi ¿Cómo estás? querido Kevin, feliz amigo, feliz de estar de nuevo Sí, por acá y listo para lo que Dios nos vaya a hablar incluso a través de esta sí. conversación. Y sí que nos va a hablar mucho porque la verdad que la palabra que el Señor nos compartió a través de tu vida el domingo fue bastante provechosa, Gloria a bastante Dios. útil, bastante confrontadora y me gustó mucho porque fue muy doctrinal, ¿verdad? Fue muy Ok, doctrinal. Pablo nos enseñó muchísimas cosas acerca de lo que es la soberanía de Dios, que sí, Dios no cambia su plan. sí, Podemos confiar en que Dios no cambia su plan, Dios no hace remiendos, ¿verdad? sí, así es. Entonces, de hecho, la introducción tiene que ver mucho con eso y me gustaría que empecemos por ahí. ¿Cómo Claro, ves? yo les contaba que cuando salgo de viaje, trato de no comprometerme con comprarle algo a mis hijos. Tengo 4 niños, entonces de repente tengo viajes largos. Ujú. Y en esos viajes largos o cuando voy a un destino así internacional, trato de ahí decirles, les voy a traer algo, ¿no? Pero a veces estando en aquella ciudad se complica, no tenemos tanto tiempo para salir a comprar cosas, a veces simplemente se me olvida que vine. Y Sí. entonces ya cuando estoy en el aeropuerto, listo para regresar para acá, me acuerdo de que tengo un compromiso con ellos y voy a las tiendas A ver ahí qué te de encuentras. souvenirs a ver qué me encuentro. Y es muy chistoso porque cuando llego con los niños, pues lo que les toca es un llavero o un imán para Destapador y un y ni toman. destapador, un llavero de iguana. Y entonces la Ay, razón es porque quería cumplir mi palabra, pero como se me fue la onda, pues estoy tratando de sacarme ahí a último momento. sí. Sin embargo, Dios no es así. Mm, Y lo que el apóstol Pablo quiere demostrar a través de este pasaje es precisamente que Dios nunca ha fallado a su palabra y a su promesa, ¿sí? Y muchas veces este texto se ha enseñado solo desde la posición de hablar sobre una doctrina, ujú. la famosa elección incondicional, ¿no? Pero en realidad el énfasis de este pasaje no está en eso, o sea, nosotros recordemos que todo texto está dentro de una obra literaria Mm, y la obra literaria lleva una argumentación. ok. Entonces lo que sucedió es que en el capítulo 8 termina fascinante, ¿no? ¿Quién Sí. nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ujú. Y luego inmediatamente introduce algo que parece no tiene sentido. Y entonces dice el apóstol Pablo, y yo lo digo con Con tristeza, tristeza, con sí. lamento, dolido, o sea, y hasta argumenta, o sea, en serio, por el Espíritu Santo, por Cristo, que estoy triste Mm, de que mis hermanos en la carne, los judíos, hayan rechazado al Mesías, ¿no? sí. Y entonces la pregunta que puede surgir, a ver, si dijo Pablo que nada nos separará del amor de Cristo, Ujú. pero hay judíos que se supone son el pueblo escogido y han sido separados, entonces, ¿podemos confiar en Dios? ¿No nos va a pasar lo mismo a nosotros? Y Exacto. entonces el apóstol Pablo, versículo 6, capítulo 9, no, Sí. Dios nunca ha fallado a su palabra. Y lo que yo argumenté y que Ujú, vamos a ir comentando ujú. es precisamente, podemos confiar plenamente en Dios porque su palabra y su misericordia nunca fallan. Sí, de hecho, en ese versículo 6 yo anoté por acá que es de nuestra esperanza, ¿verdad? Así es, Es de nuestra amén, amén. esperanza y eso debe producir algo en nuestro corazón, ¿verdad? Eso debe dar Amén. una respuesta en nuestro corazón. Es esperanzador Sí, para nosotros que Dios no se saca sus promesas de la manga a exacto. último momento. Como haces tú Como con tus hijos. nosotros y como Bueno, yo, a sí. uno que viaja mucho también a veces le olvida llevarle algo a su papá, a su mamá o cualquier otra persona y, ay, no, por lo menos un llaverito o algo, ¿ah? Sí. De ahí de 5 o 10 pesos, que se encuentra, pero Dios no es así, Así ¿verdad? es, Dios amén. no hace toda la carrera, o en Costa Rica decimos frases como así a lo chancho, a lo que salga, ¿verdad? Sí, Y esa amén. es nuestra esperanza, ¿verdad? Como bien compartes la propuesta que hiciste, la proposición, confía plenamente en Dios y su palabra. Confía plenamente en Dios, Pues pues su su palabra palabra y y su misericordia misericordia nunca nunca fallan. fallan, Así ¿verdad? es. Y el punto uno que compartías, y si quieres podemos empezar a desarrollarlo ahí. ¿Ok? Confía plenamente en Dios porque Él es fiel a su promesa, ¿verdad? Desde Así el es. 1 al 13. Verso 1 al verso 13, ¿no? Ujú, Y pues obviamente explicaba todo esto que les digo, ¿no? Que el apóstol Pablo está respondiendo ciertas objeciones que se pueden levantar
de los lectores. Recordemos Ujú, que Roma era una iglesia con gentiles, pero también con muchos judíos, ¿no? ujú, Entonces era necesario aclarar todas estas cosas para que no creyeran que Dios había cambiado de plan, claro. ¿sí? Que Dios había cambiado de estrategia, Mm, ¿no? El apóstol Pablo pone en perspectiva que, y este fue su argumento, ujú. Israel había entendido que por ser israelitas étnicos estaban a salvo. Ah, okey. Y entonces el apóstol Pablo quiere aclarar, no, Sí, sí. no es cierto. No todos los descendientes de Israel son Israel. Qué Y es bueno. muy interesante porque Sí. está usando Israel de dos maneras distintas. Mm. En un sentido étnico y en un sentido de cumplimiento Okey, pleno. okey, okey. Sí, sí, entonces pareciera que está hablando de un Israel étnico y luego un Israel distinto. ¿Quién es ese Israel? El pueblo de Dios. Ujú, Sí, ya en un sentido general, todas las claro. personas que van a ser salvadas, ¿no? Y Ya. entonces les dice que no son un verdadero israelita o no es un verdadero escogido o un hijo de Dios, los descendientes de la carne, Ujú. ¿sí? Y de hecho pone el ejemplo de Ismael e Isaac, Ah, sí. ¿sí? O sea, uno fue engendrado por la voluntad de Abraham y el otro fue un hijo de la promesa, Ujú. Isaac, ¿sí? Sí. Entonces, y entonces argumenta ahí, los que son realmente el pueblo vienen como hijos de la promesa, Si ¿no? quieres podemos explicar, tal vez hay gente que no conoce mucho el contexto del tema de Abraham Ok, y su hijo y, y de dónde sale el otro hijo. Tal vez puedes ok, explicar un sí, poco eso. claro. Abraham y su esposa ya eran ancianos Ajá. y ellos no tenían descendencia, pero a Abraham se le había prometido desde que Dios le llamó que su descendencia iba a ser como las estrellas Claro. y como la arena del Ujú, mar, o sea, ujú, incontable. Entonces ya eran tan ancianos que Dios le dice, te voy a dar un hijo. ujú. Y Abraham, por no confiar en la promesa y adelantarse a ella, buscando por medio de los méritos humanos, que después lo Ajá. va a hablar, se mete con la criada y Para tiene un ayudarle a hijo Dios. para ayudarle a Dios. Y tiene un hijo Okey, que se llama Ismael. Ismael. Pero Ismael no era el hijo de la promesa, Ujú. porque iba a ser hijo de Sara. Claro. Y iba a ser un milagro, o sea, ahí estaba, había toda una providencia de parte de Dios detrás de esta historia, Sí. de una anciana embarazándose, Abraham y Sara confiando que Dios lo iba a Mm, hacer, quién sabe cómo. claro. Ok, entonces, am, primero quiere asegurarse que entiendan los lectores que el Israel que Dios tiene en mente no son los descendientes de la carne. Mm, Y luego la segunda es, pone de ejemplo a los hijos de Isaac, Isaac. a Ujú, Jacob y a Esaú. ujú. Entonces Esaú era el hijo mayor, por lo tanto el hijo mayor debería haber reclamado la promesa de la, Claro. la bendición, perdón, de la primogenitura. Ujú, Pero desde un inicio siempre se le dijo a Isaac que el mayor serviría al menor. ujú. Entonces, am, ah, pone este pasaje difícil y bien interesante, o sea, dice, antes de que nacieran y de que hayan hecho algo bueno o algo malo, hablando de Jacob y de Esaú, Ujú. el Señor ya los había escogido. A Sí, Jacob amé y a y a Esaú Saúl lo recibe. aborrecí. Entonces, Tremendo. ponte estas dos cosas en perspectiva. La promesa de que el Señor iba a salvar a su pueblo no era sobre un Israel étnico, Mm, ¿no? Porque no iba a ser ni los descendientes de la carne, ni aquellos que quisieran ganarlo por méritos propios. claro, Siempre ha sido un asunto de la fe y claro. de la gracia de Dios Claro, deja en al elegir a evidencia su de que pueblo. la salvación es propiamente del Señor, Así ¿verdad? Él es, elige quién va a ser parte de su así pueblo es. según su propósito, Exacto. ¿verdad? Entonces, el hecho de que judíos hayan rechazado al Mesías Ujú. no significaba que la promesa de Dios hubiese fallado. Mm, No, los judíos escogidos por Dios ujú. son los que van a poner su fe Claro. en Cristo. Pusiste un ejemplo también de un influencer, ¿verdad? Sí, sí, Sí. porque cuando los judíos tal vez entendieron esta promesa, Ajá. ellos tenían en mente etnia, Claro. nación, un pueblo Sí. pequeño, ¿no? Mientras que en la mente y el plan de Dios, desde el inicio siempre ha sido todo pueblo y nación, toda La lengua. lengua. Ajá. Entonces, yo ponía el ejemplo de, yo sé que está muy de moda, el arquijuve, ¿no?
Y entonces el arquijuve de repente pone el dibujo así de lo que va a ser la construcción y tú dices, está padre. Pero luego cuando ya pasa la construcción dices, wow, o sea, estaba bonito el render, Ujú. pero la construcción es algo increíble. Y lo mismo, de alguna manera esto refleja que Israel entendía la promesa, pero lo entendía así. Claro, era más Era algo, comprimido, digamos. Lo sí, pensaban así. pero lo que estaba en la mente de Dios Era alcanzaba, masivo, claro. sí, unos alcances más grandes, ¿no? Y ahí es donde ellos estaban confundidos, Ujú. sí. Y nuestra O no tenían la confianza, revelación claro, completa, más ahí, bien. ahí viene mucho de nuestra confianza como cristianos, ¿verdad? Que podemos confiar en que Dios ha prometido salvar a un pueblo y que no solamente lo salva para sí, sino también que lo persevera hasta el momento de que Él regrese, ¿verdad? Así es, Y eso es muy glorioso, la verdad. Tú comentabas también, confiamos en Dios porque la elección que Él hizo no dependió de nadie más así es. que por su gracia, Amén. ¿verdad? Somos salvos por el llamamiento soberano de Él. Y ese es el Exacto, plan original de Él, ¿verdad? exacto. Y que esto no se alcanza por méritos humanos Ajá, amén. ni a través de esfuerzos. O Ujú. sea, no tiene nada que ver con la carne. Claro. Con yo fui más inteligente para entender Ujú. el evangelio. No es cierto, o sea, fue la obra soberana y espiritual de Dios. ¿Quién te convenció de Dios, Kevin? Pues Dios, sí, Dios mismo, Dios mismo. totalmente. Y esto, pues tal vez las personas que sufren de ansiedad, como yo, Ujú. aquí podemos, porque la ansiedad siempre va a ser como mucho exceso de futuro, Así ¿verdad? En es. nuestro corazón. Entonces, aquí podemos estar seguros en Cristo, hermanos y amigos. Y todo eso nos puede dar garantía de que Él regresará por nosotros, ¿verdad? Amén. Esto es una garantía que el Señor nos da por medio de este plan original, ¿verdad? Y si gustas, no sé si quieres completar algo más del punto uno o pasamos al dos de una No, vez. podemos ir al 2 de una vez. Confía plenamente en Dios porque Él es misericordioso y justo. Así es. Esto lo podemos, Una sección más larga del sí, 14, del verso 14 al 14 33. hasta el verso Ahí 33. viene otra objeción más, ¿verdad? Así es. Otra objeción más y como que intentan ver como si Dios entonces es Es injusto, injusto, o sea, ¿verdad? cómo amó a A Jacob Jacob, y aborreció a Esaú sin que ninguno hubiese hecho algo, ni claro. bueno ni malo. Ujú. Y Pablo inmediatamente dice, no, 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 un momento, no, de De ningún ningún modo. modo, de ninguna Exacto. manera, no hay injusticia en Sí, claro, Dios. porque Dios no puede cometer injusticia. Dios es Exacto. justo Es completamente. santo Es y santo. al ser santo, Él no puede cometer ningún acto de injusticia, es parte del carácter de Dios. Ahora, si Dios actuara de esta manera, pues nadie sería salvo. Exacto. Si Dios actuara en base a su justicia Justicia. solamente, o sea, realmente nadie podría ser salvo, Ujú, ¿verdad? ujú. Y ahí es donde ya viene un contexto, ¿verdad? En el Éxodo, con Éxodo 33, con todo el tema de la idolatría y todo eso, ¿verdad? Sí, y que Dios no ejecutó su juicio al pueblo idólatra, Claro. ¿sí? Eh, a todos. Hubo 3000 que fueron juzgados, Mm, pero el resto del pueblo no. ujú. Entonces, ¿hay injusticia en Dios? No. Más bien tuvo misericordia cuando Sí. debía haber juzgado al todo el pueblo infiel. Tremendo. A mí me gustó mucho este contexto con Éxodo 33 porque habla de los dos protagonistas, digamos que es Moisés y el faraón, ¿verdad? Por ejemplo, en verso 10, 17, ahí más o menos lo resumías. A uno lo elige para libertar Sí, y al otro lo endurece, sí. ¿verdad? Sí, o sea, en el capítulo 33 pone el ejemplo de cuando hace esta mención, yo tengo misericordia de quien Mm, yo quiero, ¿no? es Y tremendo eso. luego pone el ejemplo de Faraón. Sí. Por ejemplo, a Faraón fue endurecido de Mm, parte de Dios para mostrar su poder y su gloria, ¿no? amén. Y entonces vamos viendo este juego de personajes. Ismael, Isaac, Ujú. escogió a Isaac. Dice Jacob Jacob y y Saúl. Esaú Ujú. escogió a Jacob. Moisés y Moisés y Faraón. Faraón escogió a Moisés. Y ambos eran homicidas. Sí. Ambos merecían el juicio de Dios. Incluso el mismo pueblo de Israel fue escogido por gracia, amigo. Sí, amén. O sea, Ninguno, ni Moisés ni Faraón merecían la salvación, así es. ¿verdad? Pero Dios obró en ellos según su gracia, ¿verdad? Amén. Y para mostrar su gloria. Amén. Siempre ha sido ese el propósito de la elección soberana del Señor. Exactamente. Luego hay una sección que la verdad a mí, por lo menos fue de mis secciones favoritas del todo el sermón, amigo, desde el 19 al 22. ¿Ok?
y el 23, que habla del propósito del barro, Así es. ¿verdad? Y sí, es como que el barro le empiece a reclamar al alfarero, oye, ¿qué estás Esa es haciendo? otra objeción. Sí, Entonces, exacto. quieres altercar contra Dios, quieres Exacto, pelear contra Dios, y de nuevo lo pone en perspectiva. ¿Quién eres tú, hombre? exacto. Eres un simple mortal. O sea, ¿cómo Mm, el barro le va a decir al creador qué es lo que tiene que hacer? ¿Acaso la criatura tiene más sabiduría, que el creador. más Sí, amor, no. más paciencia? No, de ninguna manera. No, bueno, pienso mucho, tal vez aplicándolo a nuestro contexto, ¿verdad? De cuando nosotros nos ponemos en una posición de reclamarle a Dios lo que hace Sí, o lo que no responde o la situación en la que nos lleva y nos trae, ¿verdad? Y simplemente sin tener esta comprensión de que Dios usa todo para nuestro bien, ¿verdad? Y así para su es. gloria. Y aquí es donde necesitamos al Espíritu Santo, Sí, y ¿verdad? es que muchas veces, este es un contraargumento cuando se habla de la soberanía de Dios. Ujú, Y es que como si nosotros, y me quiero meter en el cajón de los claro. reformados, ¿no? Creemos solo en la soberanía de Dios y eso pisotea los demás atributos, pero no es así. O sea, nosotros no pudiéramos confiar en un Dios soberano si Él no fuera amoroso. Mm, No pudiéramos confiar en un Dios soberano si Él no fuera sabio. mm. Y no podríamos confiar en un Dios soberano si Él no fuera misericordioso, paciente, Sí, justo. ¿Me explico? O justo, sea, claro. sus atributos están obrando en plena armonía completamente. Y mientras Él está obrando soberanamente, está ejecutando ya sea su juicio, su misericordia, su amor, su gracia, pero Mm, no es que ese atributo esté por encima, es que operan todos juntos. operan, Entonces, claro. Uf. nosotros confiamos en que si Dios está haciendo algo soberanamente, es Mm, porque eso es lo más sabio. mm, Nada más que nosotros medimos la justicia, sí, ¿sí? según lo que ven nuestros ojos Según naturales, ¿verdad? nuestro propio estándar, Sí, exactamente. exactamente. Está bien hermoso esta verdad porque también vemos también la soberanía de Dios. Por ejemplo, hablábamos en el versículo 23, si no estoy equivocado, Sí, propósitos del barro. así O es. sea, si vemos que Dios con Moisés y el faraón, con Isaac y Ismael, Ismael Jacob y y Esaú. Jacob y Esaú, vemos también cómo el barro puede ser para gloria, para su Ajá, gloria ajá. o para uso ordinario, Claro, ¿verdad? sí, Dios preparó todo esto para su gloria, claro, ¿verdad? porque aun cuando su justicia es satisfecha, Él es glorificado. Sí, no. Y nosotros debemos abrazar eso, porque, insisto, estamos confiando en el carácter Mm, de un Dios que es perfecto. sí, tremendo. También agregaste en esa parte un comentario, ¿verdad? Sí, lo voy a leer del pastor Compártelo, Rufat. sí. Ujú. Dice, el apóstol muestra que en el plan de Dios estaba aguardar con paciencia el pecado de los vasos de ira, o sea, los no elegidos, Mm, a fin de mostrar las riquezas de su gloria con los vasos de misericordia, o sea, los elegidos. Pablo categóricamente dice que Dios preparó todo de antemano para su gloria, siendo los vasos de misericordia los recipientes de su gracia y los vasos de ira para su juicio. De ahí que los elegidos representan a todos los que serían llamados a creer en el Evangelio de Jesucristo. Dicho plan nada tiene que ver con genealogías judías, sino con la fe como regalo de gracia sobre los vasos de misericordia. tremendo. Precioso, así es. Hermosísimo, la verdad. Después en la siguiente sección, Pablo empieza a citar el El Antiguo Antiguo Testamento, Testamento, así ¿verdad? es, así es. Para mencionar que es algo que Dios ya tenía escrito, ¿verdad? Exacto, que insisto, que Dios no se sacó ese plan de la Eh, manga, exacto, eso ¿sí? fue Que, vital. que, es, que esta promesa anunciada no era algo nuevo Sí. para Israel. Dios lo estuvo diciendo. Claro, no tenían la iluminación, no tenían la revelación completa. Dios mismo dice que Él tuvo oculto este misterio, Hmm. ¿sí? O sea, pero Dios ahí lo estaba revelando a través de la vida del apóstol Pablo. Aquí yo puedo ver mucho la proposición que nos hiciste, por ejemplo, porque abriendo un poquito mi corazón en una situación difícil económica que estoy Ujú, pasando actualmente, uno llega a la queja en su soledad con Dios, ¿no? En su intimidad con Dios, de Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué esto? O sí, sea, ¿por qué? O sea, uno dice, pero Dios, ¿qué onda? No estás viendo. O sea, sí. entonces uno se empieza empieza a reclamarle a Dios
¿verdad? Sí, Y en su desesperación, en su ansiedad, en su momento difícil de frustración, empieza a cuestionar cómo Dios actúa, así es. ¿verdad? Y este pasaje a mí me cacheteó porque es como que todo es parte de un plan. Es como si fuera Dios como nosotros, que, ay, se me fue la onda. Entonces voy a rellenar este huequito aquí para que no se Ajá, vea mucho, ajá. o le fallé al pastor, voy a decirle tal cosa para que crea que, ¿verdad? No, Dios no es así. Sí, Dios no se le va nada de de las que, manos. ay, ¿qué dice? Quedó sin trabajo. Hijos, eso no lo tenía contemplado. Claro, exacto. No nos vayamos tan lejos, por ejemplo, como si Dios no se le hubiera pasado, si hubiera sido, se le hubiera pasado por alto el pecado de Adán, por ejemplo. Ujú, Ay, no sabía que Adán iba a pecar. ujú. O sea, a ¿Qué veces la gente hago? dice, ¿por qué Dios permite esto, que esto? Dios tiene todo bajo control y es todo parte de un Así plan, es. amigo. Entonces, esa última, hasta el verso 33 es fascinante Sí, porque es citar y citar y citar el sí. Antiguo Testamento para demostrar que Dios, de un pueblo que no era su pueblo, Ujú. lo iba a hacer su pueblo, ¿sí? Para que se mostrara su gloria, ¿no? Y que al final Jesucristo mismo es esa roca. Para los que creen, salvación. Mm. Para los que no creen, tropezadero y juicio. Eso fue importantísimo también. De hecho, lo anoté por acá también entre esos versículos, específicamente el 30, si no estoy Sí, equivocado, donde así hablas es. la gracia de Dios y la Y responsabilidad responsabilidad, humana van unidos en va. una misma, Así es. en Una paralelismo, carretera, digamos. una carretera de dos vías Ajá, donde no podemos negar. O sea, entonces los elegidos simplemente se van a salvar. No, hay una evidencia. claro. La evidencia es la fe. Mm. O sea, la fe en la obra, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la verdad que esto fue muy necesario Ok, escucharlo, ¿verdad? ok. Muy necesario. La respuesta de un elegido debe ser la fe. Yo siempre he escuchado como personas o familiares, específicamente mi madre, que a veces me dice, pero ¿por qué hay familias que mi familia no viene a los pies de Cristo, ¿verdad? ¿Por qué si dicen que son cristianos? Da, da, da?". Yo estudiando y viendo, por ejemplo, que nos explicabas este domingo, una evidencia clara de alguien que es salvo, que sabe que es salvo, es correr todos los días al Así Señor, es. no Sí, dar por sentada la salvación, no dar por sentada la gracia de Dios, sino al contrario, tener esa convicción de ir sí, todos los días por Él y en arrepentimiento, buscar sí. su perdón, su gracia y su abrazo, ¿verdad? Sí. Y de hecho le preguntaron los judíos a Jesús, creo que en Juan 6, dinos qué obra tenemos que Mm, hacer, ¿no? Y Jesús, que crean en crean. el que ha enviado, porque creer no es una obra, pero sí es un Una- ejercicio que Ajá, nosotros debemos hacer. Dios nos da la fe, pero Dios no cree por nosotros, que exacto. nosotros ejercemos esa fe, ¿no? Mm. Por eso es importante que sea visible, que sea tangible nuestra respuesta ante el Evangelio, fe y arrepentimiento todos los días de nuestra vida. Sí, amén, amén. Y de la mano de lo que hablábamos ahorita de la justicia y Ujú. todo esto, también pusiste otro ejemplo de los niños, ¿verdad? Sí, De tus sí, hijos, sí, sí, específicamente. porque hace unos domingos me tocó dar la clase de los niños y justo Ajá. la clase tenía que ver con la justicia. Entonces yo pregunté uno por uno, ¿alguno de ustedes sabe qué es la justicia? Y ya medio dieron sus respuestas y luego, bueno, ahora cuéntenme algún ejemplo donde ustedes crean que no es justo algo, ¿no? Y resulta que el ejemplo de todos era un ejemplo egoísta. O Ok, sea, nadie estaba reclamando la justicia de alguien más. claro. Estaban reclamando lo que para ellos era Era injusto, ¿no? injusto, Entonces, claro. eso demuestra, y nos pasa también, Sí. eso demuestra que nuestros estándares de justicia siempre tienen que ver con algo que nos conviene, que nos duele a Mm, nosotros, y aunque a veces el reclamo de la justicia es honesto, es piadoso, no podemos medirlo con nuestro estándar porque mm, estamos manchados de pecado. Entonces yo le sí, decía a estuvo los niños, buenísimo. el único que puede decir realmente si algo Sí, es justo o no es un ser que no tenga pecado, que no sea movido exacto, por el egoísmo y por exacto. la conveniencia, y ese es Dios. Sí, no, no, definitivamente. A Dios, la diferencia con Dios es que a Dios no la motiva el pecado para ser Para justo, ser ¿verdad? justo, exacto. Exacto, lo motiva No su es una propia gloria. rabieta, no es Exactamente, lo motiva su propia su gloria, su propia propia gloria. identidad, de verdad. Exacto. No puede ir contra su propio carácter, definitivamente. Eso fue algo hermoso. Y su justicia, yo anoté por aquí, su justicia no se ejecuta sin considerar su misericordia. Amén, Como amén. decías al principio, que me encantó, que todos los atributos de Dios funcionan juntos. Exacto. Eso estuvo hermoso, la Sí, verdad, porque amigo. inmediatamente que dice, no hay injusticia en Dios, después dice, Él tiene misericordia de quien Él quiere. Mm, ¿Ok? Entonces,
Vemos obrando estos atributos. Sí. Cuando Él ejecuta su misericordia, es justo. Sí, no, tremendo. Y cuando empezamos a quejarnos diciendo, Dios es injusto con esto, si Dios ejecutara su injusticia, estaríamos Sí, sí, o destruidos. sea, sí. Si queremos que sea completamente justos, entonces ni usted, ni tú, ni yo estaríamos ahora Estaríamos. mismo aquí. Pero si Dios solo actuara por misericordia, Entonces esto sería un caos. exacto. Sería un caos porque no habría quien pudiera medir lo bueno, lo malo. No habría No, castigo, exacto. no habría ira ejecutándose sobre la maldad. Híjole. Y qué bueno que no es así, Sí, imagínate. sí, sí, Sería sí. un mundo en caos sin la Sí, misericordia. un estándar de santidad, anoté por Exacto, aquí sin yo. misericordia y justicia. Esto hace que Dios sea confiable porque su carácter es perfecto. Esto es lo que hace de Dios confiable, Sí, hermanos y amigos, amén, ¿verdad? Que amén. su carácter es perfecto, permanece para Y lo siempre. que Él hace también. Sí, Sí, exacto, exacto. sí. No, bueno. También otro ejemplo que ponías cuando me despiden del trabajo, por ejemplo. Sí, ¿Cómo puede ser que Dios me abandone? A mí me pasó, por ejemplo. Puede ser que si yo estoy haciendo esto, lo otro, Él está orando para llevar a cabo sus propósitos, amén. ¿verdad? O también cuando mencionabas crisis matrimoniales. Así es. Sí, pues, o sea, aunque entendemos, y yo explicaba eso, para no usar este texto con un pretexto, Ajá. yo explicaba que entendía perfectamente que la justicia de la que hablaba era sobre la elección Ujú, de su pueblo, ¿no? Sin embargo, eso aplica también en todas las áreas de nuestra vida, porque al totalmente. final Dios no falla a su palabra. Ujú, Y si, por ejemplo, Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, entonces no podemos ir a reclamarle a Dios, ¿por qué me has abandonado? No es cierto. Si claro. Él lo prometió, Él va a estar con nosotros, ¿no? Entonces, Sí. aún en las situaciones difíciles de nuestra vida, crisis matrimoniales, crisis económicas, tiempos de sufrimiento, la muerte de un familiar, la Mm, enfermedad terminal de alguien, no es Dios abandonándonos, no es Dios actuando injustamente sí, o sin misericordia. Dios definitivamente. está orando y podemos descansar, confiar plenamente en Amén. Él. Algo que yo noté por acá que me gustó mucho que dijiste fue, Dios obra así para dar a conocer las riquezas de su gloria Amén, y amén. para que el barro se rinda al alfarero. No, eso Sí, fue hermoso, sí, eso fue hermoso. También, a manera de conclusión, mencionabas de un joven que ya no se congrega con nosotros, sí, ¿verdad? Que sentía que ya no era escogido por Dios. sí, ¿Cuántos seguramente han pensado, o hemos, porque me sí, incluyo? porque, o sea, nosotros cuando vemos esta doctrina de la elección soberana, Mm, Dios eligiendo a algunos para salvación y a otros simplemente abandonándolos al juicio, puede crear en nosotros también ese creencia de injusticia pero por otro lado, hay otras personas que quieren excusar su pecado, mm, su vida de libertinaje, su no deseo de Dios, diciendo, pues es que yo soy más que yo no soy escogido mm. porque no quiero seguir a Dios. Pero no es cierto. No es cierto que nadie, nadie, nadie que quiera venir a Dios va a ser rechazado por Él. Sí, gloria a Dios por Nadie. eso. Y eso lo prometió Jesucristo. Así que nadie va a poder decirle, no, es que yo sí quería, pero tú no quisiste. No es Mm, cierto. mm, Sí, este joven, yo le he propuesto eso. Bueno, ven a Cristo. Hoy puedes venir a Cristo. Hoy puedes venir a Cristo. Y él me dice, no, prefiero continuar con mi vida. Come on. Entonces, no le eches la culpa a Dios. exacto. No, bueno, eso es para cualquier persona que no conoce al Señor y todavía tiene esa lucha, Sí, digamos, ¿verdad? Eso es sí. una confrontación bien fuerte. Ven a Él. Así es, esa es la exhortación o la motivación que quisiéramos que se lleven hoy, quizás, ¿verdad? Amén. Ven al Señor, Amén. Él no te rechaza Sí, y podemos confiar en su plan, ¿verdad? sí. Pues Él es la roca de sí, salvación para los que creen. sí, de hecho eso es lo que iba a leer. La vida de Cristo es una roca, Sí, es un fundamento para descansar para los que creen en Él, así un es. cimiento de seguridad, pero también es tropiezo para los que no creen, es una piedra que los puede aplastar. Amén. Amén. Así que, Amén. bueno, hermanos, no sé si quieres un comentario final o algo. Nada más, me encantó. Disfruté muchísimo Sí. poder predicar este pasaje. Mm, Y bueno, al escuchar a algunos hermanos que se han acercado,
para continuar la conversación y bueno, espero que este También. podcast sea muy útil para eso. Sí, ojalá sirva mucho de complemento para seguir comprendiendo, ¿verdad? Así es. Lo que el mensaje nos quiso compartir. Gracias amigos, pueden compartir el video a sus familias, a sus amigos, a sus redes sociales también. Visítenos en la iglesia, todavía sigue, estamos ya por el Romanos 9, ahora sigue el capítulo 10 el próximo domingo, Sí, así que no se lo pierdan, visítenos acá en nuestro local o síganos en nuestras páginas de Facebook, Instagram, YouTube y TikTok TikTok. también. Así que muchas gracias a todos, amigo. Como siempre, un crack total. Dios te bendiga, amigo. Amén, Gracias amigo. por el Nos tiempo vemos. y tú también. Dios los bendiga, amigos. Nos vemos la próxima. Sobres.